cambiar de tema, hablando justamente, mirá, de secretos, ¿no? Y vamos a hablar obviamente de lo que está pasando por estas semanas, ¿no? Cuando se conoció el affair AFI o el espionaje ilegal, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado de estos temas en distintos gobiernos también? Pero bueno, vamos a hablar con Miguel Ángel Toma, que está comunicado con nosotros vía Skype, ex titular de la CIDE, ex legislador, por supuesto, también, hombre de mucha consulta y reconocido también. Toma, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos, Miguel Ángel. Un gusto, como siempre. ¿Cómo está viendo esta investigación del juez Villena respecto de este espionaje ilegal y estas detenciones de hoy? Mire, me llama mucho la atención porque si cotejamos la velocidad de algunos jueces en determinados juicios frente a denuncias equivalentes que se están desarrollando en otros juzgados, me llama mucho la atención. Veo que avanza con mucha velocidad la investigación del juez Villena y tengo necesariamente que cotejarlo con otra causa similar, pero mucho más contundente, como fue la que surgió a partir del allanamiento que hace el juez Bonadío en su momento a la casa de la expresidenta en Calafate, donde encuentra 7 carpetas que tenían claramente una acción, contenían elementos de un espionaje manifiestamente ilegal, ¿no? Carpetas sobre políticos, sobre empresarios, sobre mi persona, incluso las desgrabaciones de mis conversaciones durante el año 2002. Esa causa lleva más de 1 año y medio, yo soy querellante, no ha avanzado, y es mucho más contundente la prueba que ahí está, porque la descubre un juez, mientras que en lo que estamos viendo ahora, bueno, algunas pruebas han sido construidas por la propia AFI, ¿no? Como el caso de la computadora donde supuestamente estaba el hackeo de correos ilegales. O sea, me llama mucho la atención y no puedo dejar de señalar este elemento. ¿Cómo fue el espionaje suyo? A ver, volvemos para atrás un poquitito y después retomamos. Me repite, pero escucho muy bajito el retorno. ¿Cómo fue el espionaje contra usted? Que detectó el juez, que usted contaba, que está como querellante hace más de 1 año y medio y no pasa nada. ¿En qué época fue? ¿Qué conversación? Muy simple. En el año 2019, el doctor Bonadío allana la casa de la expresidente en Calafate, sí, por la causa de los cuadernos. Y encuentra 7 carpetas que estaban caídas detrás de un mueble que contenían diversos elementos. Concretamente, datos personales e investigaciones sobre la vida personal de diversos empresarios, casos y políticos, sobre el diario Clarín, sobre Carlos Reutemann, desgrabaciones de teleconferencias de empresas que desde la Argentina hablaban con sus casas matrices, caso del Citibank, la Barrick Gold, investigaciones sobre las personas que compraban dólares en aquel momento, y en el caso mío concretamente una carpeta donde se desgrababan conversaciones mías durante el año 2012 y con cada uno de mis interlocutores había además un agregado acerca de quién se trataba, qué características tenía, o sea, todo un seguimiento de la vida personal, no solo de las interferencias de mi teléfono, sino también de las personas con las que yo hablaba. Incluso hay referencia a una reunión mía en Uruguay, cosa que efectivamente ocurrió, que es cierto, con lo cual era evidente que esa inteligencia ilegal se estaba haciendo no solo acá, sino también afuera. Ese fue el dato que obtuve cuando Bonadío encuentra esos elementos, eleva esos elementos a sorteo y cae en el juzgado del doctor Martínez Di Giorgi. Justamente el mismo que hoy tiene una de las causas que ha denunciado la actual interventora de la AFI. Ahora, Toma, y volviendo al tema digamos, por eso le preguntaba la referencia en el caso suyo, volviendo al tema del día de hoy y demás, ¿es común que personal de la AFI, sea quien sea, pero obviamente de alto rango, pueda cruzarse e ir a la Casa de Gobierno para hablar, no sé, con un secretario, con algún ministro o algo por el estilo?
A ver, la AFI depende en forma directa del presidente de la Nación, Sí. por ley. De manera que ni siquiera está de por medio el jefe de gabinete. Por lo tanto, el director, en este momento, en aquel momento el secretario de Inteligencia, obviamente responde al presidente de la Nación y es él el que le acerca al presidente lo que el presidente requiera en términos de las decisiones que deba tomar y donde la inteligencia puede aportarles datos o elementos. Claro. Por lo tanto, es muy llamativo que un nivel de segunda línea de la estructura de la AFI haya cruzado a la Casa de Gobierno y entregado supuestamente material a un funcionario de tercer nivel. Eso es muy llamativo, eso me suena muy raro cuando queda claro que el jefe de la AFI, en este caso, directamente se entiende, porque así además debe ser, esto es lo que institucionalmente corresponde, con el propio presidente de la Nación, o bien, si el presidente de la Nación le dice, bueno, hay que informarle estos elementos al canciller porque tiene que tomar determinadas decisiones y hay información privilegiada sobre el país del que se trate o sobre la reunión de la que se esté tratando, obviamente el jefe de inteligencia informa a quien el presidente le indica. Ajá. Pero esto de que vaya un funcionario de segundo o tercer nivel de la AFI y le entregue supuestamente información clasificada o reservada a un funcionario de tercera línea, realmente para mí es insólito. ¿Y qué interpreta en esa? Porque se habla de 12 encuentros o 12 visitas a la Casa de Gobierno para entrevistarse presuntamente con Susana Martenengo, ¿no? Que era en su momento una secretaria administrativa allí, de un rango importante, que era la que recibía las cartas, por ejemplo, de la gente, la que filtraba algún tipo de reunión y demás, entre otras cosas. No era la secretaria directa del presidente de la Nación, porque había otra persona, un hombre de apellido Nieto, digamos, que sería el jefe de ella. Pero digo, ¿por qué cree que alguien de tercer o cuarto nivel de la AFI o de la Exide podría haber ido a la Casa de Gobierno? La verdad que es muy llamativo, no tengo una respuesta. Sinceramente sería muy conjetural de mi parte opinar, primero si efectivamente era así, cosa que tendrá que establecer la justicia, y segundo, me resulta muy llamativo, es muy poco consistente, atento a que, insisto, quien dirige la AFI tiene un teléfono directo entre el despacho presidencial y el despacho del jefe de la AFI. De manera que todo esto a mí me resulta realmente muy llamativo y a veces me parece poco consistente. Pero bueno, habrá que esperar el desarrollo de la investigación. Claro. ¿Usted cree que es una cuestión mucho más política que otra cosa? Porque los hechos obviamente le han presentado al juez, ¿no? Elementos. Sí, a ver, la verdad que la justicia actúe con la rapidez que está actuando, a cualquier argentino le debiera caer muy bien, porque una de las grandes demandas que tenemos todos los ciudadanos es que la justicia en muchos casos es demasiado lenta en la Argentina, ¿no? Entre otras consideraciones. Ahora, lo que sí me llama la atención es por qué una causa avanza con tanta velocidad con pruebas que son bastante inconsistentes, porque en el caso, por ejemplo, de la famosa computadora es muy discutible cómo se constituyó esa prueba, y no se avanza con la misma celeridad cuando se trata de una investigación donde los elementos de prueba son de una contundencia absoluta, porque no fueron elaboradas por la propia estructura y luego presentadas a la justicia. Sí. No. Directamente las encontró un juez en la casa de un expresidente. Entonces yo no entiendo por qué esta disimilitud en las velocidades entre una causa y otra causa. Ahora, perdón, Toma, las carpetas esas que usted dice que se encontraron, que fueron 7, donde entre ellas estaba información suya, ¿de qué otros funcionarios había información en esas carpetas que se cayeron? Mire, eran 7 carpetas donde había desde investigaciones sobre personas que compraban dólares en aquella época, titulada Compradores Compulsivos, Compradores Crónicos, etc. Una carpeta con todo ese contenido, una cosa absolutamente ilegal.
una carpeta sobre Carlos Reutemann, Ajá. otra carpeta sobre el propio Jaime Estiuso, Sí. otra carpeta donde estaban desgrabadas las teleconferencias del grupo Repsol, por ejemplo, con su casa matriz, del Citibank, con su casa matriz, de la empresa Barrick Gold, también con ejecutivos externos, y por supuesto estaba la carpeta mía que tenía Claro. las desgrabaciones, como le decía, de mis conversaciones del año 2012. Con un agregado que quiero reiterar, ya se los dije, pero me parece importante. Sí. Cada persona con la que yo hablaba era también objeto de una investigación para determinar quién era, qué hacía. Imagínense, incluso personajes muy conocidos, porque obviamente entre mis amistades estaba, ¿Cómo por quiénes? ejemplo, Carlos Corach, el exministro del Interior. Claro. En fin, incluso José Luis Manzano, con el cual me llama un día para felicitarme porque por un evento personal, Sí. y que acordamos encontrarnos en algún momento en que yo tenía que viajar a Uruguay, y se describe en esa situación mi reunión con él en Uruguay. Una cosa Me imagino que realmente, también familiares suyos. familiares míos, mis hijos, y también un socio mío en la consultora, porque yo desde el 2003, que dejo la función pública, Sí. comienzo a desarrollar nuevamente mi actividad privada, ¿no? O sea, bastante complicado, difícil, pero bueno, venía desarrollando una consultora. Mi socio, Eugenio Casieles, uno de mis socios en la consultora, Sí. también estaba investigado. Actualmente él es un legislador porteño. ¿Y quién Pero estaba? bueno, en aquel momento no tenía ningún cargo político cargo. y era quien trabajaba conmigo en esa tarea. Y recuérdenos, Toma, ¿quién estaba al frente de la CIDE en ese momento? ¿Quién era? A ver, ¿Azcárate era? esas carpetas, yo tuve acceso a ellas porque como soy querellante, soy parte, y me llamó la atención porque eran, primero, carpetas muy bien elaboradas, pero no tenían las características de la Secretaría de Inteligencia. Es decir, eran para mí, y de esto tengo elementos que me permiten decirlo con relativa certeza, eran parte de o producidas por la estructura ilegal y paralela que comienza a desarrollar el gobierno a partir del 2010. Cuando ustedes recordarán, en el año 2010, la Argentina comienza las primeras reuniones que finalmente terminan en el memorándum con Irán. Sí. ¿Sí? A partir de ese momento, el gobierno da la instrucción a la Secretaría de Inteligencia que deje de cooperar en la investigación con el fiscal Nisman. ¿Por qué? Porque Nisman y la estructura de inteligencia argentina eran una piedra en el zapato para avanzar en el acuerdo con Irán. Consecuentemente, pese a que igual la Secretaría de Inteligencia, a través de quien era el responsable nombrado por Néstor Kirchner para apoyar a la investigación de Nisman, que era Jaime Estiuso, continúa trabajando con Nisman, Sí. porque no había ningún decreto que revocara el decreto anterior. Sí. Obviamente esta situación era muy incómoda para el gobierno. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Comienza a desarrollar una estructura paralela, y esto se verifica, porque a mí me gusta hablar con la contundencia de los datos, cuando uno analiza los presupuestos del año 2010 al 2014. Concretamente, entre ese periodo, la cantidad de partidas otorgadas a la inteligencia militar crecen exponencialmente, mientras que las destinadas a la inteligencia civil se mantienen absolutamente estables y comidas por la inflación. Está bien. Una situación anómala, porque la Argentina no tiene hipótesis de conflicto externas. Consecuentemente, la inteligencia militar no tiene un rol relevante como para darle semejante cantidad de fondos. ¿Qué es lo que estaba pasando? Muy simple. Se estaba conformando una estructura de espionaje paralela e ilegal en cabeza militar, como en las mejores épocas del terrorismo de Estado. Esas carpetas yo tengo para mí que evidentemente fueron hechas por esa estructura ilegal y paralela, y terminaron en la casa de la expresidente. Muy llamativo, ¿no? Tal cual. Y la última, Toma, ¿qué cree que va a pasar con esta causa? Esta causa de las escuchas ilegales o de inteligencia
ilegal, que está transitando por estas zonas y que tiene ya 22 detenidos o un poquitito menos, pero van a tener que declarar en la causa. Villena, un juez que espero está que hagan sospechado, ¿no? De alguna manera también. Espero que hagan las declaraciones pertinentes, que las conozcamos y podamos hacer un juicio de valor. Lo que a mí me gustaría es que la otra causa avanzara con la misma celeridad que está avanzando la causa que lleva adelante el juez Villena. Entonces ahí tendríamos una sensación de que la justicia actúa independientemente de quien ejerce el poder de turno. Y me parece que eso sería una excelente señal para la sociedad argentina. Perfecto. Miguel Ángel Toma, muchas gracias por este contacto con el canal de la ciudad. Gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo grande. Miguel Ángel Toma, ex legislador y por supuesto ex titular justamente de la CIDE, hablando de este tema. Veremos porque los próximos días van a ser muy interesantes, sí, y muy activos. Van a estar muy activos en esta cuestión vinculada justamente a esta inteligencia presuntamente ilegal. Uno interpreta que sí por algunos elementos que se han presentado ante el juzgado, claro, ¿no es cierto? Investigaciones, claro. Lo han investigado a Larreta, lo han investigado también a Santilli, bueno, un montón propios y extraños también. ¿Cuál era la intención, ¿no es cierto? En esa función también, un seguimiento inclusive también a Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria, que fue admitido inclusive también. Es más, la gente del Instituto Patria los detectó cuando estaban afuera haciendo tareas de inteligencia y demás. Veremos a ver en qué termina, porque el tema de los espías siempre acá en la Argentina ha dejado tela para cortar y además ha quedado prácticamente en la nada. Bueno, nos vamos a una pausa, nos vamos a la primera pausa, a la segunda pausa, bien digo, aquí No Hoy Nos Toca y ya volvemos, tenemos mucho más para compartir con vos.